Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a tomar un tema que va a ser la irrigación arterial de, las estructuras del cuello y de la cabeza. Para eso vamos a hablar de las arterias carótidas que van a ser del lado derecho y del lado izquierdo. Las arterias carótidas del lado derecho y del lado izquierdo van a tener un origen diferente, ya que la carótida primitiva derecha se va a originar de un tronco que se va a llamar el tronco brachiocefálico arterial. Esta se va a desprender del callado de la aorta en el lado derecho, dando origen, este tronco brachiocefálico arterial va a dar origen a la carótida común y a la arteria subclavia de la derecha, mientras que la arteria carótida común del lado izquierdo se va a originar en forma individual del callado de la aorta y por detrás se va a originar la arteria subclavia izquierda. Entonces, como estas van a tener orígenes diferentes, entonces también van a tener relaciones diferentes. Este tronco brachiocefálico arterial va a medir unos 3 centímetros de longitud, lo que quiere decir que la arteria carótida común izquierda va a ser mucho más largo que la derecha. Entonces, vamos a decir que en los orígenes de las arterias carótidas, la carótida primitiva derecha van a ser al nivel de la base del cuello, de la bifurcación del tronco brachiocefálico arterial. La longitud de este tronco brachiocefálico arterial es de 3 centímetros que va a ascender al cuello hacia atrás y hacia la derecha. El calibre de las dos arterias es uniforme, pero en su extremidad superior van a presentar una dilatación que va a representar el bulbo carotídeo, sobre todo la carótida interna. Las relaciones de ambas arterias, derecha e izquierda, en el cuello van a tener las mismas relaciones, por delante con el cuerpo tiroides, con el músculo mioideo y la aponeurosis cervical media. El esternocleidomastoideo y la aponeurosis cervical superficial los va a cubrir. Por detrás, esta arteria va a estar en relación con los músculos prevertebrales y su aponeurosis por dentro. Y así por dentro va a estar en relación con los tuérculos anteriores de las apófisis transversas, la tráquea, la laringe, el esófago, la faringe y el nervio recurrente y los ganglios linfáticos. Por fuera va a estar en relación casi en todo su trayecto con la yugular interna. La carótida primitiva izquierda nace en el tórax de la porción horizontal del callado de la aorta. Es más larga, está por su longitud intratorácica. Esta es de 3 centímetros, o sea que se va a encontrar por detrás del tronco brachiocefálico derecho. Igual que la derecha asciende al cuello casi con las mismas relaciones, pero en el tórax tiene las siguientes relaciones. Se encuentra por detrás del plastrón external, del tronco brachiocefálico derecho, arterial, por delante de la arteria subclavia, ya izquierda, por fuera de la tráquea, por dentro del décimo par, la pleura del pulmón izquierdo. En el cuello, ambas arterias comunes van a estar envueltos en una vaina que se va a llamar la vaina vascular, que va a ser una dependencia de la aponeurosis cervical superficial. Estas estructuras, la carótida primitiva a un comienzo, después la carótida interna hacia arriba, el neumogástrico y la vena yugular interna van a estar envueltos en esta misma vaina vascular. Entonces, la carótida común derecha va a ser del tronco brachiocefálico arterial, ¿sí? Su origen. Y va a terminar al nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Estando en relación, como os decía, con los músculos prevertebrales por dentro, con el homoideo, el esternocleidoideo, todos los músculos que van a estar en relación con la carótida común. Mientras que la carótida común izquierda va a ser mucho más larga, también se va a originar en el callado de la aorta, y va a terminar en el borde, al nivel del borde superior del cartílago tiroides, a unos 2 o 3 centímetros por arriba o por debajo. Entonces,
Las arterias carótidas casi generalmente no tienen ningún tipo, que no dan ningún tipo de colateral. Como ven, la arteria carótida derecha está naciendo del tronco brachiocefálico arterial, ¿sí? Va a estar por detrás del tronco brachiocefálico venoso derecho, va a tener relaciones con el nervio neumogástrico, el nervio frénico, el asa de Bunsen, mientras que la carótida primitiva izquierda no va a tener relaciones con estos nervios, sino va a estar cruzado, va a cruzar por uno de sus lados, va a cruzar el nervio recurrente, que va a ser el laringio inferior, el nervio neumogástrico, el nervio frénico, ¿sí? El asa de Bunsen también, que va a estar formado por las ramas cervicales, ¿sí? Con el tronco brachiocefálico venoso, fíjense, aquí va a estar con el tronco brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Por detrás va a estar en relación con la subclavia. Entonces, esa va a ser la carótida común izquierda. Ahora, la carótida común derecha, ya les decía, se va a originar en el tronco brachiocefálico arterial y va a terminar al nivel del borde superior del cartílago tiroides, dando dos ramas. Una que va a ser la superficial, que se va a conocer con el nombre de carótida externa, y la otra, que va a ser la profunda, que va a ser la carótida interna. Ahora, a nivel de la bifurcación, la carótida interna va a presentar una dilatación generalmente que se va a llamar seno carotidio. Este seno carotidio va a ser una estructura especial, va a tener más tejido elástico que tejido muscular, va a estar inervado por el glosofaringio y el neumogástrico, va a ser un verdadero ente que va a cumplir funciones, y en la bifurcación vamos a encontrar el corpúsculo carotidio, que también va a ser un corpúsculo, un órgano que va a cumplir funciones en relación a las arterias. Ahora, la arteria carótida externa, conforme va subiendo, va a terminar a nivel del cuello del cóndilo, de la mandíbula, o por encima de unos 4 o 5 centímetros del ángulo de la mandíbula en la región parotidia, dando sus ramas terminales, que va a ser la maxilar interna, que va a ser la profunda, y la arteria temporal superficial. En todo su trayecto, entonces, esta arteria va a dar ramas colaterales que los vamos a ir mencionando poco a poco. Ahora vamos a hablar del seno carotidio. Este seno carotidio, ya se ha dicho, es una dilatación, tiene más tejido elástico que tejido muscular. Está inervado ricamente por el glosofaringio, y el neumogástrico y ramas simpáticas. Ya va a estar en relación, ya va a ser el vasoreceptor, va a estar en relación con la tensión arterial, ¿sí? Y por reflejo va a estar en relación con el ritmo cardíaco. Mientras que el corpúsculo carotidio va a estar formado por células epiteliales y capilares. Va a ser un órgano neurovascular, físicamente inervado por el glosofaringio también y el neumogástrico. Va a estar en relación con la composición química de la sangre, o sea, va a ser un quimioreceptor, ¿sí? Va a valorar las variaciones químicas de la sangre, y por vía refleja va a estar en relación con el ritmo respiratorio. Entonces, vamos a tener aquí el seno carotidio, que es una dilatación fusiforme, más elástica, menos muscular, rica en terminaciones nerviosas del noveno par y el décimo par, más el simpático. Es un vasoreceptor sensible a la presión arterial, que por vía refleja determina el descenso o elevación de la tensión arterial, acompañado de las modificaciones al ritmo cardíaco. Mientras que el corpúsculo carotidio o glomus carotidio es un ganglio de 5 milímetros de espesor, situado por detrás de la bifurcación. Tiene células epiteliales y numerosos vasos capilares, de ahí el nombre de glomus carotidio.
rico en terminaciones nerviosas del noveno par y del décimo par, y debido a su estructura neurovascular se considera como un quimiorreceptor que informa las variaciones químicas de la sangre y por vías reflejas va a determinar las modificaciones del ritmo cardíaco. Entonces aquí vamos a tener el corpúsculo retrocarotídeo o intercarotídeo o glomus carotídeo, y aquí vamos a tener el seno carotídeo, que es la dilatación. Es rico en tejido elástico, ¿sí? Aquí, sobre todo en la carótida interna. Entonces, la carótida externa, subiendo hacia arriba, va a estar en relación con la carótida interna, va a estar en relación con el esternocleidomastoideo, el homoioideo, la arteria troncotirolingofacial, ¿sí? Va a ir ascendiendo y va a ir dando sus ramas, que va a ser la tiroidea superior, la lingual, la arteria faríngea ascendente o faringomeningia, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior y por último las ramas parotídeas, dando sus ramas terminales, que va a ser la temporal superficial y la maxilar interna. Ahora, sus relaciones en el cuello van a estar, ya les decía, por delante, va a estar en relación con el esternocleidomastoideo, la ponerosis cervical superficial, el hipogloso mayor, el tronco venoso tirolingofacial. Por detrás va a estar con la carótida interna, por dentro va a estar en relación con la faringe y parte con el esófago. En la porción cefálica, las relaciones de la carótida externa van a ser sub y retroparotidio. Se va a meter debajo del digástrico, del vientre posterior del digástrico y del músculo estiloioideo. Va a atravesar el diafragma estileano, que va a formar la pared posterior de la celda parotidia, por dentro del músculo estiloioideo y por fuera del ligamento estiloioideo. Luego el músculo estilogloso y del ligamento estilomaxilar. En la parótida labra un canal, es la más profunda de las estructuras, o sea, va a ser una de las estructuras que se va a encontrar en la parte más profunda, porque por fuera se van a encontrar la yugular externa y los ramos de la facial, el temporofacial y el cervicofacial. Están viendo, va a vascularizar todo, la cara y los tegumentos del cráneo. Entonces vamos a ir mencionando sus colaterales. La arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior ya se va a desprender de la cara anterior de la carótida externa y va a dar sus ramas colaterales principales, que va a ser la arteria esternocleidomastoidea y la arteria laringea superior. La arteria esternocleidomastoidea se va a introducir en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y va a dar irrigación a este músculo. La arteria laringea superior se va a desprender un poco por debajo ya y va a estar en relación con la membrana tiroidea, a la cual va a atravesar la bolsa serosa de Boyer junto con el nervio laringeo superior, y se va a desprender también la arteria laringea externa o laringe inferior, que va a ir a dar irrigación a un músculo que va a ser el músculo cricotiroideo. Sus ramas terminales de la arteria tiroidea superior van a ser una interna, van a estar por los bordes internos, el borde externo y la cara posterior de la glándula. Entonces, la arteria tiroidea superior se va a desprender de la cara anterior de la carótida externa, ¿sí? Va a dar la arteria laringea superior, aquí está, la arteria laringea superior, está la rama superior, está penetrando la membrana tiroidea al músculo tiroideo, va a estar en relación con la bolsa serosa de Boyer. Esta va a ser la rama inferior, ¿sí? Y sus ramas terminales, que van a ser la externa, la interna y la profunda. Entonces, esta arteria va a ser la responsable de la irrigación de la glándula tiroides. Aquí. Y aquí vamos a ver sus ramos que se van a desprender de la arteria laringea superior, sus ramos que van a dar irrigación al músculo esternocleidomastoideo. Aquí tenemos los ramos que van a dar irrigación al músculo esternocleidomastoideo, sus ramas terminales. Luego vamos a mencionar la arteria lingual.
la arteria lingual se va a desprender igual de la cara anterior, por encima de la arteria tiroidea superior, y va a dar sus ramas colaterales que van a ser sus ramos suprayoideo, la arteria dorsal de la lengua, sus ramas terminales que van a ser la arteria sublingual y la arteria ranina. Esta arteria, al nacer de la cara anterior de la carótida externa, va a estar en relación con el asta mayor del hueso ioides. O sea, se toca el asta mayor del hueso ioides y la arteria es la arteria lingual, sin dubitar, ¿verdad? Ahora, en el ángulo que forma esta arteria con la carótida externa, se va a originar, va a aparecer el nervio laringio superior para atravesar la membrana tiroidea. Luego, esta arteria va a dar, como su nombre, se va a meter se va a perder por dentro del músculo hiogloso, que el músculo hiogloso lo va a cubrir, y este músculo hiogloso lo va a separar como una cortina de la vena lingual y el nervio hipoglóso mayor, que van a estar por fuera, cubiertos por la glándula submaxilar, ¿sí? Y llegando a los triángulos que hemos indicado, los triángulos de Becklar y el triángulo de Pirogov, ya esta arteria va a dar su ramo colateral principal, que va a ser la arteria dorsal de la lengua. Esta arteria dorsal de la lengua, que va a irrigar la base de la lengua, los pilares anteriores, ¿sí? Y luego va a dar las arterias, la arteria sublingual. Esta arteria sublingual que va a estar por debajo de la lengua, ¿sí? Por debajo de la lengua está la arteria sublingual, ¿sí? Por debajo de la lengua. Sus ramas terminales, esta arteria ya se va a poner en contacto con el genio ioideo, va a atravesar la glándula, la cara profunda de la glándula sublingual, aquí en la cara profunda sublingual, ya va a dar irrigación a esa. Bueno, vamos a tener luego la arteria ranina, ya la arteria ranina. Esta arteria sublingual va a dar la arteria del frenillo, una arteria pequeñita, la arteria del frenillo. Luego va a dar las arterias mentonianas y las submaxilares, ¿sí? Entonces, esa va a ser la arteria lingual. Ahora, la arteria suprayoidea, la rama colateral de la lingual. Esta arteria suprayoidea van a ser pequeñitas ramas que van a ir a irrigar a los músculos suprayoideos y se van a anastomosar con las del lado opuesto, ¿sí? Así vamos a tener aquí, como ven, la arteria lingual, la arteria dorsal. La arteria dorsal se origina en el intervalo de los dos triángulos quirúrgicos, el de Becklar y el de Pirogov. La arteria sublingual, la arteria ranina, ¿sí? Entonces, esta es la arteria suprayoidea, ¿sí? Que va a dar irrigación, entonces, a los músculos suprayoideos. Su relación importante, asta mayor del hueso ioides, ¿sí? Asta mayor del hueso ioides, ¿sí? Fíjense, está metiéndose por dentro del músculo hiogloso, ¿sí? Va a llegar al compartimiento sublingual, ¿sí? Al compartimiento sublingual. Ahora, esta va a ser la rama suprayoidea, que va a ser colateral de la arteria lingual. Así, fíjense, ¿sí? Esta es la sublingual, aquí va a ser la arteria la arteria profunda, la arteria dorsal. Las dorsales de la lengua, aquí hay dos, ¿ya? Entonces esa va a ser la arteria lingual, esta es la arteria ranina. Luego vamos a tener la arteria faringea ascendente o faringomeningia. Esta arteria va a ser una pequeña rama que se va a desprender de la cara posterior de la carótida externa y va a dar sus ramas colaterales, que van a ser las ramas internas o musculares, y de esta rama, de las ramas internas, se va a desprender la arteria faringea inferior. Luego va a dar las ramas posteriores o prevertebrales, que van a irrigar a los músculos prevertebrales, y
por último, la arteria meningia posterior que se va a introducir por el agujero condilio anterior junto con el nervio hipogloso mayor. ¿Sí? Aquí tenemos a la arteria faringe ascendente. Es una arteria bien pequeñita. Aquí, ¿sí? Es una arteria bien pequeñita. Entonces, va a dar irrigación a los músculos constrictores. Aquí tenemos a los músculos constrictores. ¿Sí? Luego vamos a tener a una arteria que va a ser la arteria facial. Esta arteria facial se va a originar de la cara anterior de la carótida externa, se va a poner en contacto con la glándula submaxilar, va a estar por dentro del vientre posterior del digástrico y del músculo estiloideo, va a cruzar la glándula por el borde superior, en el cual va a hacer una curvatura, va después a hacer otra curvatura, el borde inferior de la mandíbula, y va para llegar a hacer la curvatura facial que se va a ir hasta el surco nasogeniano, donde va a dar origen a su rama terminal, que va a ser la arteria angular. En su trayecto, esta arteria va a dar colaterales, y estas van a ser la palatina inferior o la palatina ascendente, ramas submaxilares, rama submental, las ramas pterigoideas, palterigoideo, sobre todo palterigoideo interno, que se va a introducir. Las ramas maseterina son para la cara anterior, para la cara externa del músculo masetero. Una vez llegada a la comisura de los labios, se va a dividir en la coronaria inferior y la coronaria superior. La coronaria superior a su vez se va a unir con la del lado opuesto para dar la arteria del subtabique o la arteria del tabique nasal. Luego vamos a tener la arteria del ala de la nariz, que se va a desprender facial para dar origen a la rama terminal, que va a ser la arteria angular. Entonces ahora vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces la arteria palatina ascendente va a estar en la curvatura de la glándula submaxilar. Aquí va a estar la glándula submaxilar. Luego esta va a estar por la cara profunda, el borde superior, y luego una parte de la cara superior externa para cruzar el borde inferior de la mandíbula, colocándose en relación con el músculo, con el ángulo anteroinferior del massetero. Y ahí va a dar su curvatura, que se va a llamar la curvatura maxilar. Y ahí se va a desprender la arteria submentoniana, ahí, las submentonianas. Y estas van a ser las arterias submaxilares, ¿sí? Las arterias submaxilares y las arterias submentonianas, aquí, ¿sí? Luego va a seguir, aquí va a dar las arterias coronarias, las arterias masetéricas, aquí están desprendiéndose las arterias masetéricas anteriores, las arterias pterigoideas, que van a estar van a irrigar al pterigoideo interno sobre todo, y llegando a la comisura del labio, va a dar la arteria coronaria labial superior y la coronaria labial inferior. Esta coronaria labial superior se van a estomosar con la del lado opuesto para dar la arteria del subtabique o la arteria septal. Luego va a estar en relación con el músculo buccinador, va a estar por fuera del músculo buccinador, ¿sí? Por fuera de la bola adiposa de Bichat, sobre todo, por dentro de los cigomáticos y de los elevadores, ¿ya? Va a llegar al ala de la nariz para dar la arteria del ala de la nariz, y a partir de ahí, en el surco nasogeniano, va a llevar el nombre de arteria angular. Esta arteria angular va a terminar en la extremidad interna del ojo, anastomosándose con la arteria nasal boca a boca para continuar con la irrigación, comunicada irrigación intracraneal con la irrigación extracraneal. Aquí tenemos a la arteria facial, aquí está en relación con la glándula, aquí está su curvatura, ¿sí? Aquí están las arterias submentales, aquí van a estar las arterias submaxilares, aquí están las arterias masetéricas y las pterigoideas, ¿sí? Aquí tiene la curvatura que va a ser para la arteria coronaria superior, la coronaria inferior, coronaria labial,
va a seguir por el surco labiogeniano, ¿sí? Hasta el surco nasogeniano, donde va a dar la arteria de la nariz, la arteria del ala de la nariz y su rama terminal que va a ser la angular. Aquí la arteria va a ser su primera curvatura, aquí va a ser la segunda curvatura y aquí va a ser la tercera curvatura. Esta se va a llamar la curvatura del facial. En esta parte, la de la curvatura facial, va a estar por fuera de este músculo, que va a ser el músculo buccinador, va a estar cubierto por el triangular, fíjense el triangular, el músculo cutáneo, el triangular, los cigomáticos, el mayor y el menor, ¿sí? Y los elevadores, ¿sí? Para dar su rama terminal, que va a ser la arteria angular, fíjense aquí. Entonces, esta arteria va a ser la responsable de toda la irrigación de los tegumentos de la cara. Aquí está la primera curvatura, fíjense la curvatura supraglandular, que está desprendiéndose la arteria palatina ascendente, que va a ir a la amígdala y a los pilares. Aquí está la segunda curvatura, la curvatura maxilar. Entonces, fíjense, y esta es la curvatura facial, ¿sí? Dando su rama, la terminal, que va a ser la angular, que va a ser rama terminal del esto. Luego se va a desprender en la cara posterior, se va a desprender la arteria occipital. Esta arteria occipital va a tener, en el momento que se va a desprender, va a tener una relación bien importante, que va a ser con el músculo, con el nervio hipogloso mayor. El nervio hipogloso mayor está haciendo su curvatura y está dando origen a la rama descendente del hipogloso, y va a aparecer el nacimiento de la arteria occipital. Esta arteria occipital se va a poner en contacto con la apófisis mastoides, por un surco de la apófisis mastoides, con las masas laterales del atlas, ¿sí? Para llegar a la porción de la nuca, donde va a dar sus ramas terminales. Entre sus ramas colaterales vamos a hablar de la arteria externo-mastoidea superior, que esta va a dar irrigación al músculo esternocleido-mastoideo en la parte superior. La arteria estilomastoidea, esta arteria estilomastoidea se va a desprender cuando está cruzando a la apófisis mastoides, se va a meter por el agujero estilomastoideo y va a acompañar al nervio facial. La arteria meningia, esta arteria meningia va a ser una de las ramas pequeñitas que va a estar en relación con el agujero rasgado posterior. Sus ramas terminales, que van a ser la rama externa y la rama interna o meningio parietal. Entonces, aquí vamos a tener a la arteria occipital. Esta arteria occipital se está desprendiendo. Aquí va a aparecer el nervio hipogloso mayor dentro de un rato, les voy a mostrar. Va a estar en relación con la apófisis mastoides, está la apófisis mastoides por el surco, con las más laterales del atlas. Luego va a llegar a las inserciones del músculo esternocleidomastoideo, a las inserciones posteriores del trapecio, ¿sí? Donde se va a dividir en su rama la externa y la rama interna. Esta rama interna va a dar la arteria meningio parietal, ¿sí? Y va a dar irrigación al cuero cabelludo, a la parte posterior occipital del cuero cabelludo, a la porción mastoidea, ¿sí? A los músculos, al esplenio, a los músculos, el músculo occipital, al músculo trapecio, va a dar irrigación al cuero cabelludo. Entonces, aquí tienen a la arteria occipital, ¿sí? Se va desprendiendo de la cara posterior. Su relación importante aquí tiene con el hipogloso mayor. Está haciendo su curvatura. Este hipogloso mayor va a estar por fuera del músculo iogloso, acompañado de la vena lingual. La arteria lingual va a penetrar a la cara profunda del músculo iogloso. Entonces, arteria que nace y en relación con un nervio hipogloso mayor, arteria occipital. ¿Ven? Aquí se está formando un triángulo que se llama el triángulo de Farabi, que está formado por la yugular interna, el tronco tirolingofacial y el nervio hipogloso mayor. Ahí está originándose, van a estar la arteria tiroidea,
la arteria lingual, la arteria facial y la arteria occipital en el contenido de ese triángulo. Luego vamos a tener a la arteria auricular posterior. Esta arteria auricular posterior se va a desprender de la cara posterior de la carótida externa, dando sus ramas colaterales, que van a ser ramas parotidias, van a irrigar a la parótida. Las ramas musculares, que van a ser pequeñas ramas que van a estar en relación con el digástrico y con el estiloioideo, y la arteria estilomastoidea, que cuando no se origina en la arteria occipital, se va a originar en la auricular posterior. Sus ramas terminales van a ser la anterior o auricular y la posterior o mastoidea. Aquí vamos a tener la arteria auricular posterior. Estas sus ramas terminales, ¿sí? Ramas terminales, la arteria estilomastoidea cuando está originándose, cuando no se origina en la arteria occipital. Como ven, vamos a tener a la carótida externa, ya, entonces, que va a ser responsable de la irrigación de todos los tegumentos de la cara. Esta arteria, al llegar al nivel del cuello del cóndilo, va a dar sus ramas terminales, que va a ser la maxilar interna, la rama profunda y la temporal superficial. Entonces, aquí vemos sus ramas, las ramas terminales, la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Dentro de los colaterales, nos estamos olvidando, vamos a mencionar las arterias parotidias, que van a dar irrigación a la glándula parótida, son muy pequeñas, en número de 2 a 3. Luego vamos a mencionar a las arterias terminales. Estas arterias terminales se van a originar al nivel del cuello del cóndilo, ¿sí? Dividiéndose la carótida externa en una temporal superficial, que va a ser la rama superficial, y la maxilar interna, que va a ser la rama profunda. La arteria temporal superficial, sus ramas, va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Las primeras ramas, la arteria transversal de la cara. Esta arteria transversal de la cara va a estar en relación con el borde inferior de la apófisis cigomática, va a ir a irrigar la porción externa de la mejilla, ¿sí? Porque la porción profunda va a estar irrigada por la arteria bucal. Entonces van a anastomosar y van a ser responsables de la irrigación de las caras laterales de la cavidad bucal, ¿sí? La arteria zigomatomalar, esta arteria se va a meter por el conducto zigomatomalar, va a estar en relación con los tegumentos, los tegumentos que van a ser los músculos que se van a insertar en el malar. Luego vamos a tener la arteria, ojo, con esto se va a originar la arteria temporal profunda media. Esta no pertenece a la maxilar interna, esta pertenece a la temporal superficial. Y por último, sus ramas terminales, que van a ser las ramas anteriores o frontales, las ramas posteriores o parietales. Eso en cuanto a las ramas colaterales de la temporal superficial. Aquí vamos a tener la arteria transversal de la cara. A esta arteria se la va a reconocer porque está por debajo del arco cigomático. Va a ser la arteria zigomatomalar, ¿sí? Está yendo a los músculos y al cigomático mayor y al cigomático menor. Luego vamos a tener la arteria temporal profunda media, que se desprende de esto y se va a meter en la parte media de este músculo del temporal. Por último, vamos a tener la arteria frontal, ramas terminales, que va a dar irrigación aquí al músculo frontal, a la aponeurosis epicránea, ¿sí? A la aponeurosis epicránea, y la arteria parietal, que va a dar irrigación a la parte del cuero cabelludo de la región parietal, a la cara superficial del músculo temporal, aquí, ¿sí? Que van a ser estas ramas de la temporal superficial, fíjense. Y aquí está desprendiéndose la temporal profunda media, aquí, ¿sí? Está metiéndose a la parte ya media de esto. Las ramas terminales, la arteria transversal de la cara, esta, que es muy, muy importante, esta, la arteria zigomatomalar,
¿sí? Entonces, aquí están sus ramas terminales. Esta es la arteria, las ramas terminales, las ramas frontales, las ramas parietales, ¿sí? Ahora, esta arteria temporal superficial en relación al nervio auriculotemporal y a la vena van a estar colocados primeramente atrás, hacia atrás, va a estar por delante del trago el nervio, la vena y la arteria. O sea, neva en sentido horizontal. Eso va a ser, cuidado con eso, les pregunten, ¿sí? Está la arteria transversal de la cara y aquí está la arteria temporal profunda media, ¿sí? Las ramas terminales. Ahora, la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna va a tener, en su trayecto va a tener dos variedades, una variedad superficial y la variedad profunda. La variedad superficial va a estar en relación con el borde inferior, ojo con eso, con el borde inferior del pterigoideo externo. O sea, las del primer grupo van a nacer por dentro, las del segundo grupo en el borde inferior, las del tercer grupo en la cara externa del pterigoideo externo y las del tercer grupo y las del cuarto grupo en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. En la variedad profunda no va a existir el segundo grupo. El segundo grupo va a desaparecer porque la arteria maxilar interna va a salir por el intersticio que forman el as esfenoidal y el as pterigoideo. O sea que este grupo, que está formado por la dentaria inferior, la masseterina, temporal profunda, posterior pterigoideas, ya van a tener que irse a uno de los grupos. Sobre todo la dentaria inferior se va a ir al primer grupo y estas tres otras se van a ir al tercer grupo. O sea, no existe segundo grupo en la variedad superficial. Ahora, esta maxilar interna va a atravesar el ojal retrocondilo junto con el nervio auriculotemporal, con la vena maxilar interna. Y la relación va a ser nervio, vena, arteria. Eso va a ser neva en sentido vertical. O sea, el nervio está por encima, la vena después por encima de la arteria y la arteria está por debajo de la vena. En su trayecto, en la fosa pterigomaxilar y en el trasfondo, esto va a dar 14 ramas colaterales y van a estar divididos en grupos. El primer grupo va a ser por dentro, el segundo grupo en el borde inferior, el tercer grupo en la cara externa y el cuarto grupo en el. Vamos a tener la timpánica, la meningia media y la meningia menor para el primer grupo. Segundo grupo, la dentaria inferior, la masseterina, temporal profunda posterior y las arterias pterigoideas. Al tercer grupo, la bucal, temporal profunda anterior, la alveolar y la infraorbitaria. Las que se van a desprender en el trasfondo, la palatina superior, la vidiana y la pterigopalatina. Y la rama terminal se va a originar en el agujero esfenopalatino, dando con el nombre de arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina va a ser la responsable de irrigación de las fosas nasales, va a dar la arteria nasal interna a una nasopalatina y las arterias nasales externas. Entonces vamos a ir desmenuzando más o menos ya a las arterias en sus relaciones más importantes. ¿Sí? Aquí tenemos ya el primer grupo, va a ser la timpánica, la meningia media y la meningia menor. Segundo grupo, la dentaria inferior, esta va a ser la masseterina, la temporal profunda anterior y la bucal. Al tercer grupo, mejor dicho, las pterigoideas. Al tercer grupo, la bucal, la temporal profunda anterior, las alveolares y las infraorbitarias. Y las otras van a ser que se van a desprender en el trasfondo, que va a entrar aquí, que va a ser la palatina descendente, la pterigopalatina y la vidiana. Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿sí?, a estas arterias. Entonces vamos a decir que el primer grupo forma la timpánica, meningia media, meningia menor. Este es su relación. Segundo grupo, dentaria inferior, massetérica, temporal profunda posterior y pterigoideas. Esta es su relación. Tercer grupo, la bucal, temporal profunda anterior, alveolar, infraorbitaria. Esta es su relación. Cuarto grupo, la palatina superior, vidiana, la pterigopalatina. Esta es su relación. La rama terminal, la esfenopalatina. Ahora vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando. La arteria timpánica.
va a entrar por la cisura de Glasser a la caja del tímpano y va a irrigar a la mucosa de la caja del tímpano. La arteria meningia media se va a desprender ya un poco por detrás o hacia adelante de la arteria timpánica, va a ser más gruesa, va a estar en relación con un nervio, con el nervio auriculotemporal. O sea, nervio que le hace un bucle, ya, es nervio auriculotemporal. Y la arteria meningia media. Esta arteria meningia media va a atravesar el agujero espinoso o el agujero redondo menor y va a estar en relación con los canales vasculares que se van a llamar nervadura de la hoja de higuera, que se van a encontrar en el parietal. Sus ramas terminales van a ser una arteria anterior y una arteria posterior. La arteria anterior va a recorrer, va a estar a 1 centímetro por detrás de la articulación frontoparietal. ¿Sí? Y a su vez va a dar una rama que va a ser la rama media, que va a irrigar la jiba o la fosa parietal, la fosa parietal, ¿sí? Y la rama posterior que va a estar en relación con los canales vasculares y algénicos. La meningia accesoria, esta va a atravesar el agujero oval junto con el nervio maxilar inferior, que va a salir el nervio maxilar inferior, y se va a ir a de dar su vascularización al cabum de Meckel y al ganglio trigeminal, o sea, va a ser responsable del ganglio de Gasser, de la irrigación del ganglio de Gasser. El otro grupo, entonces, tenemos la timpánica, que tiene la timpánica, la meningia media, aquí vamos a tener mejor la meningia media, que ya está entrando hacia el parietal, la meningia media, la timpánica, la meningia media, la meningia menor, ya van a ser para el primer grupo, la meningia menor. Entonces, aquí tenemos la meningia menor. Luego vamos a tener la arteria dentaria inferior. La arteria dentaria inferior, antes de entrar al conducto dentario inferior, va a dar una rama colateral que va a ser la rama miloioidea, que va a llegar al vientre anterior del digástrico y al músculo miloioideo. Después va a recorrer el conducto dentario inferior, va a llegar al agujero mentoniano, donde va a dar su rama mentoniana y su rama incisiva, ¿sí? Entonces, la rama mentoniana va a irrigar todo el labio inferior, la parte del labio inferior. Va a dar ramos óseos, ramos dentales, ramos gingivales, ¿sí? Que van a ser sus ramos colaterales. Esa va a ser la arteria dentaria inferior. Aquí están viendo, es la arteria miloioidea, ¿sí? Entonces, esta arteria, ¿sí? La dentaria inferior, va a recorrer todo el conducto dentario inferior, ¿sí? Aquí dando sus ramos dentales, ¿sí? Para todas las raíces de los dientes. La arteria masseterina. Esta arteria masseterina se va a desprender de la maxilar interna, va a atravesar la escotadura sigmoidea y va a irrigar la cara profunda del músculo massetero. Entonces, esta arteria, aquí ven, atraviesa la escotadura sigmoidea y va a terminar en la cara profunda del músculo massetero. Es la arteria masseterina. Y a su vez, esta va a estar acompañada de la arteria temporal profunda anterior. Esta. La arteria temporal profunda anterior van a ser casi nacen juntos. Aquí, la arteria masseterina. Es la arteria temporal profunda posterior, ¿sí? Está yendo a la parte posterior, a la cara profunda del músculo temporal. La temporal profunda media es rama de la temporal superficial, ¿sí? Luego vamos a tener, aquí está la temporal profunda posterior, ¿sí? Están ustedes viendo, y esta es la masseterina, ¿sí? Luego vamos a tener a las que están viendo, ya, esta
la mesentérica y temporal profunda posterior. Luego vamos a tener las pequeñas arterias pterigoideas, estas, que van a irrigar a los músculos pterigoideos. Van a anastomosarse con las pterigoideas de las arterias faciales, ¿verdad? Entonces, estas van a ser pequeñas ramas que se van a llamar las pterigoideas. Luego de las pterigoideas, aquí están las pterigoideas, ¿sí? Pequeñas ramitas. Al pterigoideo interno, vamos a tener la arteria bucal. La arteria bucal va a ir a irrigar aquí todo lo que concierne al músculo buccinador, la arteria bucal. ¿Está? Este es el músculo buccinador, ¿sí? Entonces, este va a atravesar, ya se va a dirigir al músculo buccinador y va a estar en relación ya también con las arterias de la facial. Va a tener anastomosis y por arriba se va a desprender el tronco temporal profundo anterior. O sea, son casi de un mismo tronco, nacen la temporal profunda anterior, la arteria y la arteria bucal. Luego vamos a tener, aquí tenemos ya la arteria bucal, está desprendiéndose para este músculo buccinador sobre todo. Luego vamos a tener la arteria temporal profunda anterior, aquí está desprendiéndose. Luego vamos a tener la arteria alveolar o dentarios posteriores. Se van a meter en la tuberosidad del maxilar, van a dar irrigación a la mucosa del seno, van a dar irrigación a los dientes posteriores, a las muelas, ¿sí? Van a formar un plexo, ¿sí? para dar irrigación a los premolares y anastomosándose con la dentaria anterior, que es la rama de la infraorbitaria, van a formar plexos, el plexo alveolar superior o dentario superior, ¿sí? Luego vamos a tener a la arteria infraorbitaria. Aquí está la arteria infraorbitaria. Va a recorrer, va a entrar a la cavidad orbitaria por la hendidura esfenomaxilar, va a recorrer el canal, el conducto infraorbitario, ¿sí? Y va a emerger por el agujero infraorbitario, dando sus ramas descendentes, externas, internas, ¿sí? Para estar anastomosándose con las arterias palpebrales, van a formar el arco palpebral del ojo. Esa va a ser la arteria infraorbitaria. Aquí tenemos la arteria infraorbitaria, ¿sí? Va desde aquí, está en relación con el nervio infraorbitario, rama terminal del nervio maxilar. Rama terminal del nervio maxilar, del maxilar superior, ¿sí? Aquí van a formar el arco, los arcos palpebrales que está emergiendo la infraorbitaria. Luego vamos a tener a la arteria infraorbitaria, está al nivel del borde a 5 milímetros por detrás del agujero infraorbitario, se va a desprender la arteria dentaria anterior, aquí está, que va a recorrer la cara anterior o externa, la cara externa del maxilar superior, la cara externa del maxilar superior, y va a estar en relación con el seno maxilar. Por último, las arterias que se van a desprender en el trasfondo de la fosa del trasfondo de la fosa pterigomaxilar, que va a ser la arteria palatina descendente o palatina mayor también se llama, ¿sí? Esta es la arteria palatina superior, ¿ya? Porque hay la palatina inferior, que es la palatina ascendente, que es del facial. Esta va a estar por el conducto palatino posterior, ¿sí? Se va a anastomosar con la nasopalatina para irrigar el paladar duro. Y a su vez va a dar irrigación al velo del paladar, ¿sí? Va a ser la palatina superior. Luego vamos a tener a la arteria vidiana, que va a recorrer el conducto vidiano para ir a irrigar
el techo de las fosas nasales. La arteria pterigo-palatina, que va a ser la última del grupo, que va a estar en relación con el conducto pterigo-palatino o palato-vaginal. ¿Sí? También va a ir a irrigar las fosas nasales. ¿Sí? Aquí tienen, ya, aquí vamos a ver, este es el plexo que van a formar. Ya, aquí tienen la arteria vidiana, ¿sí? Está en relación con el nervio vidiano, está atravesando el agujero vidiano, ¿sí? La arteria pterigo-palatina, ¿sí? La arteria pterigo-palatina que va a estar en relación con, aquí más que todo, la arteria pterigo-palatina, ¿sí? La arteria vidiana que va a estar atravesando, aquí ven, la arteria vidiana, ya, que va a estar atravesando el conducto vidiano. Luego va a llegar al agujero esfenopalatino, aquí. En el agujero esfenopalatino, aquí, la arteria va a tomar el nombre de arteria esfenopalatina y va a dar su rama interna o la nasopalatina, esta, que va a irrigar el tabique de las fosas nasales y la arteria nasal externa. Esta nasal externa va a ir a irrigar la pared externa de las fosas nasales junto con las arterias etmoidales anterior-posterior, que van a ser de la arteria oftálmica, ¿sí? Ramas etmoidales. Entonces, esta nasopalatina va a formar aquí, va a dar la rama, que va a ser la rama del conducto incisivo, la palatina anterior, ya, que va a dar irrigación y anestesia al paladar, ¿sí? Y va a formar lo que se conoce, entonces, la nasopalatina va a formar lo que se conoce la mancha roja que se va a encontrar en el tabique de las fosas nasales, ¿sí? Aquí ven, la mancha roja. Entonces, eso va a ser en relación a que están la arteria esfenopalatina, que está yendo a la parte, sus ramas externas. Por último, vamos a ver a lo que es la otra rama, que es la carótida interna. La carótida interna hemos dicho que va a formar aquí el seno carotidio. Esta se va a dirigir hacia arriba, va a estar en relación con la yugular interna, con el nervio neumogástrico, va a estar en relación con el nervio hipogloso, con el glosofaringio, ¿sí? Con todos esos ramos, con el ganglio plexiforme, y va a llegar a la cara posterior-inferior del peñasco, donde va a estar el agujero carotidio. Va a atravesar el agujero carotidio atravesando el conducto carotidio. ¿Sí? En este conducto carotidio va a formar un sifón, ¿sí? Sifón, para luego llegar a la parte posterior del borde interno, en relación con la língula, con el agujero rasgado anterior. Va a estar en relación con el agujero rasgado anterior. Luego va a recorrer la cara externa del cuerpo del esfenoides por el canal carotidio en el seno cavernoso, para llegar a la apófisis clinoides anterior y dar sus ramas terminales y la rama colateral, que va a ser la arteria oftálmica. Entonces, va a formar aquí, les decía, el sifón. Fíjense, un sifón carotidio. La característica de este sifón carotidio, en esta parte, en el conducto carotidio, que es que esta arteria pierde su tejido elástico y hay presencia mayor de tejido muscular, pareciéndose que fuese una vena. Entonces, la arteria ya va a perder su tejido elástico. Va a estar presente el tejido muscular liso. Va a estar cubierto por un plexo venoso que se va a llamar el plexo carotidio o el seno carotidio. ¿Sí? El seno carotidio. Va a salir por el vértice del peñasco para ponerse en contacto con el, ya les decía, con el ala mayor, con la porción posterior del ala, porción posterior del borde interno del ala mayor del esfenoides, y ponerse en contacto con
la língula. La língula va a ser la que va a dividir al agujero rasgado anterior en dos porciones, una externa y otra interna. En la interna va a estar contenido la arteria carótida interna. Luego va a atravesar la porción cavernosa. En ese lago, en ese seno cavernoso, la arteria se va a encontrar libre en el conducto venoso, junto con el nervio abducen, ¿sí? Porque los otros nervios van a estar en la pared externa del seno cavernoso. Va a llegar a la apófisis clinoides anterior, ¿sí? Para dar sus ramas terminales, ¿ya? Sus ramas terminales que van a formar ya posteriormente el polígono de Willis. Pero antes va a dar su rama colateral que va a ser la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a penetrar por el agujero, por el conducto agujero óptico, junto con el nervio óptico, va a estar en relación, y con el nervio óptico va a estar por debajo, va a tener su relación por debajo y por fuera. Ahí se va a formar el primer grupo. El segundo grupo va a estar por encima del nervio óptico y el tercer grupo por dentro del nervio óptico. O sea, relacionando con el nervio óptico se va a formar el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Entonces vamos a ir mencionándoles poco a poco cuáles son las ramas del primer grupo. Las ramas del primer grupo va a ser la arteria central de la retina. Fíjense cómo está penetrando esta arteria en el nervio óptico. Es el nervio óptico, la arteria central de la retina. Está formando, ¿dónde va a ir a terminar? En la retina, formando esto que llaman el fondo de ojo, ¿sí? La arteria central de la retina. Entonces, la otra va a ser, su otra rama va a ser la arteria lagrimal. Esa arteria lagrimal, ya la arteria lagrimal va a dar irrigación a la glándula lagrimal. Va a estar recorriendo el borde superior del recto externo acompañado del nervio lagrimal, ¿sí? Entonces, esa va a ser el primer grupo, la arteria lagrimal. Aquí tienen la arteria lagrimal y la arteria central de la retina, la que está penetrando en el nervio óptico, ¿sí? Luego vamos a tener al segundo grupo. En el segundo grupo vamos a tener la arteria supraorbitaria, esta. Las arterias ciliares cortas, que van a ser el número de 10 a 20, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar las arterias ciliares largas, que van a ser una externa y otra interna, y las arterias musculares. La arteria supraorbitaria va a estar acompañado por el nervio frontal, por encima del elevador, por debajo del techo de la cavidad orbitaria, ¿sí? Y va a salir por el agujero supraorbitario. Las arterias ciliares largas, otra, la externa y la interna, ¿sí? Van a penetrar al globo ocular, van a recorrer el globo ocular y van a terminar en el círculo arterial mayor del iris, aquí. Esos van a formar el círculo arterial mayor del iris. Mientras que las ciliares cortas posteriores, que van a ser de número de 10 a 20, van a terminar en la membrana coroidea. Van a vascularizar la membrana coroidea. Entonces, esas van a ser las del segundo grupo. Aquí tenemos las ciliares cortas. Están terminando en la membrana coroidea. Fíjense la irrigación. La membrana coroidea va a ser sumamente vascularizada. Aquí tenemos las arterias ciliares largas, que van a terminar en el círculo arterial mayor del iris. ¿Sí? Aquí tenemos las ciliares, las ciliares largas, ya las arterias ciliares, fíjense, van a terminar aquí. Estas van a ser las arterias musculares, ¿sí? Luego vamos a tener el tercer grupo, lo que están las arterias ciliares cortas y las arterias ciliares largas, ¿sí? Nuevamente vamos a tener al tercer grupo. El tercer grupo va a estar formado por las arterias etmoidales, las anteriores y las posteriores, las anteriores y las posteriores,
la arteria frontal interna y las arterias palpebrales. ¿Sí? Entonces, estas arterias, las etmoidales, van a irrigar a la zona cribosa, a la lámina cribosa del etmoides, al seno esfenoidal, ¿sí? A todos esos, y uno de ellos va a penetrar por el agujero etmoidal anterior, por aquí, por el agujero etmoidal anterior, y va a irrigar el techo de las fosas nasales, la etmoidal anterior. Luego vamos a tener esta la frontal interna, que va a salir en la hendidura frontal interna, ¿sí? Va a irrigar parte de la frente, la región interciliar. Luego vamos a tener las arterias musculares, aquí, que van a estar en relación con el oblicuo mayor, el recto superior, el elevador. Estas arterias van a dar irrigación a esas. Y a su vez, esta arteria ya va a estar en relación con el borde inferior, de la arteria oftálmica, con el borde inferior del músculo oblicuo mayor, acompañando al nervio nasal. O sea, esta es la arteria oftálmica, está dando colaterales, ¿sí? Esta es la arteria oftálmica, estas son sus colaterales. Va a llegar aquí a la porción interna, va a dar la arteria nasal, que se va a anastomosar con la arteria angular, boca a boca, ¿sí? Entonces, aquí van a estar ya las arterias palpebrales, que van a nacer las arterias palpebrales, ¿sí? Entonces, esos van a ser los tres grupos de la arteria oftálmica. Están las arterias palpebrales, ¿sí? Están formando el esto, anastomosándose con la arteria infraorbitaria. Aquí tenemos la arteria nasal, ya la arteria nasal. Esta es la arteria angular y anastomosándose con la arteria nasal. Sus ramos terminales. Los ramos terminales, al llegar a la apófisis clinoides anterior, va a dar sus ramos terminales, que van a ser la cerebral anterior. Esta va a ser la cerebral anterior. Esta arteria, la arteria cerebral anterior. La comunicante posterior, esta es la comunicante posterior. La arteria coroidea media y la arteria cerebral media. Entonces, esas son sus ramas terminales de la arteria oftálmica. La cerebral anterior, comunicante posterior, la coroidea media, la cerebral media. Entonces, ya como ven, cerebral anterior, ¿sí? La cerebral media, ¿está? La coroidea anterior, que está prendiéndose, ¿sí? La comunicante posterior. Esas van a ser las ramas terminales de la arteria oftálmica y van a formar lo que se conoce con el nombre de polígono de Willis. O sea, estas son las cerebrales anteriores, ¿sí? Las coroideas, las coroideas van a ir a los plexos coroideos, van a ir a esto, va a formar las coroideas. Ya, aquí tenemos la comunicante posterior, ¿sí? Y esta es la cerebral media. Entonces, esos van a ser lo que se va a conocer con el nombre de polígono de Willis. Y este polígono de Willis va a estar formado por esta arteria que va a ser rama terminal de la arteria vertebral, que va a ser la arteria basilar. Estas son las arterias ya vertebrales, ¿sí? Estas arterias vertebrales van a dar esta arteria que se va a llamar la arteria basilar. Aquí tenemos la cerebral anterior, fíjense cómo está desprendiéndose. Y entonces, todas estas arterias van a ser las que van a dar origen de la irrigación a los tegumentos de la cara y a las estructuras del cerebro. Entonces, con eso hemos completado, ¿sí?, el tema y